estoy diciendo, desde una óptica de la seguridad multidimensional, integral, que es la única óptica que parece ser operativa en hoy en día. Un par de ejemplos que ilustran esta línea argumental. En España, la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley de 2015, considera que la preservación del medio ambiente es uno de los ámbitos de especial interés para esta seguridad nacional. Artículo 10, si tenéis curiosidad. Y en España también, la actual Estrategia de Seguridad Nacional, que es un texto de 2017, parece que se va a hacer uno nuevo, pero de momento tenemos este texto de 2017, señala como uno de los desafíos los efectos derivados del cambio climático. Y otros documentos estratégicos de nuestro ámbito cultural están en la misma línea. Solo cito uno más. La Estrategia Global de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, que utiliza la expresión cambio climático en 15 ocasiones, más otras expresiones similares, y utiliza la expresión medio ambiente en 8 ocasiones y otras similares. Por lo tanto, acabo esta presentación. Esta es una actividad muy oportuna y acertada que sin duda redundará positivamente en la formación de nuestro estudiantado. Por eso, insisto en la satisfacción de colaborar en esta actividad y seguir esta senda de trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Quiero agradecer de nuevo a la Universidad de Santiago y al centro que diriges por su colaboración y, por supuesto, a la Embajada de Estados Unidos en España, con la cual venimos desarrollando este proyecto Defensa y Yo. Como bien acabas de decir, se trata de invitaros a los estudiantes a interesaros más y mejor por todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad colectiva y compartida, y de llevar ese debate también a terrenos como este campo que queremos tocar hoy, que hasta hace poco no entraban en los estudios ni en los análisis de seguridad y que hoy sabemos que están más interrelacionados que nunca. Sabéis que para hablar de esto hoy tenemos a 3 personas que saben mucho. Ahora mismo las voy a presentar brevemente y les voy a dejar ya que empiecen a intervenir, pero quiero recordaros que la otra parte de este proyecto es un concurso al que os animamos a que participéis, a que presentéis vuestras propuestas, vuestros textos, vuestros vídeos para compartir esto que estáis aprendiendo, vuestras propias reflexiones sobre las vinculaciones en estos campos. Y os recuerdo también que cada universidad de las que participan tienen un premio, o sea que hay bastantes posibilidades de que uno de vosotros y de vosotras pueda sumarse a ese viaje que estamos organizando a Bruselas para visitar la sede de la OTAN y de otras organizaciones que tienen que ver con nuestra seguridad. Pero bueno, como os decía y como habéis podido ver en la invitación, hoy tenemos con nosotros a Montserrat Pintado, que es profesora de Relaciones Internacionales en vuestra universidad, en la Universidad de Santiago. Tenemos a Hasid Thankli, que es el Head del Departamento de Enablement and Resilience dentro de la División de Política y Planificación de Defensa en la OTAN, y tenemos a Daniel González Garrido, que es teniente coronel y miembro del cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias y del Departamento de Relaciones y de Evaluación. Yo quiero empezar por Montserrat para que nos ofrezca una visión general de cuál es la vinculación, que como hemos dicho no es tan lejana en el tiempo, entre los conceptos de seguridad, medio ambiente y cambio climático. Monse, por favor. ¿Me oís ahora? Sí, vale, estupendo. Bueno, extiendo los agradecimientos que habéis mencionado. Igualmente, bueno, saludamos a los alumnos, están los alumnos y alumnas aquí conmigo acompañándome, algunos de ellos en virtual también desde sus casas, porque estamos aprovechando para tocar una temática que, como bien decíais, como bien indicabais, es muy relevante para los estudios internacionales. Me parece interesante también romper un poco el hielo, porque creo que puede servir mi breve intervención, no me voy a extender mucho ya que vamos con retraso, para centrar un
poco las cuestiones medioambientales y de seguridad dentro de la agenda internacional. Desde los años 80, como bien decía Cristina, ya vemos que las relaciones internacionales se empiezan a ocupar mucho más y mucho mejor de las cuestiones que interseccionan con el medio ambiente, ya sea desde una perspectiva de seguridad, desde una perspectiva diplomática, desde una perspectiva de desarrollo. Es precisamente esa perspectiva de seguridad en la que nos centramos hoy, la que más interés ha ido ganando en los últimos años. Yo creo que a partir del año 2010 vemos cómo va a ganar gran parte de la agenda en la intersección de estas cuestiones, ¿no? Ciertamente ha sido un caso muy relevante para mostrar la interdependencia internacional, ciertamente es un caso muy relevante para hablar de globalización y ciertamente también es un caso muy importante para hablar de securitización, de procesos discursivos en los que ciertamente la construcción de las amenazas pues implica una movilización de recursos en distintos ámbitos de lo internacional. Ciertamente también hemos hablado mucho de conflictos armados derivados de cuestiones medioambientales, pero en estos últimos tiempos sobre todo hablamos de medio ambiente y de cambio climático, no tanto como fuente de conflictos, sino como multiplicador de amenazas, ¿no? Y probablemente las perspectivas que los compañeros presenten después irán en ese mismo sentido. Por eso yo quería hacer una introducción un poco general, ¿no? Para que tratemos de entender por qué esas amenazas las ubicamos en un lugar concreto, ¿no? Tenemos que ir un paso más atrás y pensar primero de qué seguridad hablamos, de seguridad para quién, de cuáles son los agentes clave a proteger, de cuáles son los agentes clave que van a participar del proceso, de cómo definimos esas amenazas y de qué respuestas además somos capaces de dar a esas amenazas que hemos identificado. Y en ese punto Matt McDonald identifica 4 discursos principales que yo creo que es muy relevante que tengamos en cuenta. El primero de ellos va a ser un discurso de la seguridad nacional. Como bien indicaba José Julio, las distintas estrategias de seguridad nacional de prácticamente todas las potencias globales y potencias medias internacionales tienen crecientes referencias al medio ambiente y a las cuestiones relacionadas con cambio climático. Son en este caso estrategias muy centradas en la adaptación, es decir, ya viene este cambio, ya va a haber una multiplicación de esas amenazas y tenemos que tratar de adaptarnos a esto, a reducir esos riesgos, ¿no? Recordemos que el 15% de la población mundial vive en zonas costeras que van a estar afectadas por ese cambio climático. En muchos casos también se articula a través de amenazas al propio crecimiento económico. Tenemos también un discurso muy relacionado con la seguridad humana, con tratar de mitigar los efectos, en este caso sí que pueda tener sobre los seres humanos. Un discurso muy ligado también a estructuras globales de desigualdad, a entender que no es lo mismo que una misma población de un mismo país no va a sufrir por igual las consecuencias que va a tener este cambio climático, porque va a haber personas que van a tener una menor capacidad de resiliencia ante esas amenazas, ¿no? Estamos interseccionando, por lo tanto, efectos medioambientales y estructuras globales de desigualdad, como decía, ¿no? Aquí vamos a tener también una visión de la redistribución de recursos a través de la cooperación internacional. Tenemos también ese discurso de la seguridad internacional. Hace unas semanas veíamos cómo la administración Biden lanzaba una estrategia de seguridad nacional, digamos, momentánea, ¿no? Mientras preparan la definitiva, en la que nos hablaba de la importancia de ese internacionalismo, heredando también algunos conceptos de la era de Obama, hablando de globalismo, de cooperación internacional, ¿no? Ciertamente ese discurso de la cuestión del cambio climático como vía de cooperación internacional ha sido también muy activo en los últimos años y lo hemos visto también en las estrategias de la Unión Europea. Y tenemos finalmente el discurso de la amenaza ecológica, ¿no? Ya una visión que no solamente nos habla de mitigación y de adaptación, sino que nos habla de reestructuración social, un discurso que después de la pandemia pues ciertamente ha ganado muchos adeptos, ¿no? Porque nos habla de un repensamiento de la relación que podamos tener los seres humanos con el entorno natural a través incluso de amenazas en forma de pandemia, amenazas en forma de escasez de algunos recursos por la sobreexplotación. En este caso sería quizá el discurso que va más por la transformación. ¿Por qué son importantes estos discursos? Pues porque cada uno de ellos va a legitimar unas prácticas concretas, ¿no? Y ya hemos visto como los que han primado en los últimos 20 años son los de seguridad nacional, que buscan proteger esa soberanía, esa territorialidad de los estados, y el de la seguridad internacional, con una visión de protección de la propia sociedad o sistema de estados. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido también se va a articular
las intervenciones posteriores. En el caso de la OTAN, bueno, hemos visto que el cambio climático ha sido central en estos últimos años y a partir de 2010, desde la reunión de Lisboa y sobre todo desde 2014, y crecientemente además el propio secretario general de la organización ha hecho mucho más énfasis en todas estas cuestiones. Creo que era la semana pasada, el jueves, en una entrevista en el Times, donde indicaba el propio secretario general la importancia del cambio climático como ese multiplicador de amenazas y señalaba a un lugar principal, que era el Ártico, ¿no? Creo que no voy a tener tiempo en mi intervención para darle mayor dedicación, pero creo que es muy interesante ver cómo hay ciertos lugares del mundo donde esta multiplicación de esas amenazas va a ser mucho más activa, ¿no? Principalmente el Sahel, que yo creo que en este caso a la Unión Europea nos ocupa y nos preocupa mucho, pero también al Ártico, que va a ser una fuente de conflicto, ¿no? Decía el propio secretario general que esto iba a acrecentar esa competencia estratégica. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a tratar el medio ambiente y la seguridad como ámbitos unidos? Más allá de las amenazas que podamos identificar en forma de inundaciones, de escasez de recursos, de conflictos armados, a las que indudablemente habrá que responder. Quizá estemos en un momento con esta pandemia de repensar cómo hemos construido esos discursos en los que interseccionan medio ambiente y seguridad, con el fin de avanzar en una reestructuración mucho mayor, que no esté simplemente centrada en esa adaptación o en esa mitigación, sino que vaya un poco más allá en esa transformación. Ya os digo, quería ser breve y si después en las preguntas pues queremos ahondar un poco más en ese tema del Sahel o del Ártico, que yo creo que puede ser interesante también para el desarrollo de los trabajos del alumnado, pues podemos hacerlo. Por mi parte lo voy a dejar aquí por el momento. Fantástico, Montse, muchísimas gracias precisamente por ofrecer esta visión así general de cómo interactúan las cuestiones de seguridad con las cuestiones medioambientales, de cómo inciden y además has mencionado algunos aspectos que también hasta hace muy poco no teníamos en cuenta, como puede ser las propias amenazas sanitarias que se ven incrementadas por precisamente esos cambios que estamos observando en nuestro medio ambiente, en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Como bien mencionabas también, tenemos aquí dos personas que nos van a hablar de cómo esto se está interpretando, manejando e implementando desde las propias estructuras de seguridad, y le quiero dar ahora la palabra a Hasib para que nos cuenten desde la OTAN, que tiene también esa capacidad global transatlántica de incidir en la reflexión y en la acción, cómo se están adaptando las cuestiones medioambientales a las nociones de seguridad. Así, por favor. Thank you very much, Christina, and everybody who's tuning in. Again, my great thanks to you, to everyone at ES Global, to the US Embassy in Madrid, and to my friends here at the US mission to NATO. And also a big thank you to our interpreter. I'm not sure she'll be doing it all by herself, but she is a huge thank you so that my message can be heard by a lot of people that are out there. I'm just going to go through a bit of, as you said, Christina, just sort of walk you through a little bit about some of our reflections here at NATO about this bigger piece of how the security environment is changing and how environmental considerations are being seen in a place like NATO headquarters, where, as you know, foreign ministers are gathering for the first live foreign ministers meeting we've had in quite some time. And so these issues are very much top of the agenda as we consider the strategic environment. My work at NATO, just to tell you a bit about me, I'm Canadian, not from the US. A lot of people make that mistake, but that's okay. We're good friends. My work at NATO is I'm the head of the section that deals with enablement, so military logistics, and resilience, which is also dealing with a broad set of issues like civil preparedness, civil protection, and we're getting involved in some more national security type issues now as we look at the impact on resilience more generally for allies. And allies are really grappling with this, and these issues are increasingly busy on the agenda, so that I basically have no control over my schedule anymore. There's always something going on. Someone wants to have a conversation about this, which is really interesting and quite rewarding, but also exhausting, but in a good way. The vignette to start with is, Christina, you mentioned before, you know, the impact of
of COVID-19 and the pandemic. And I think it has really shown to us working on these questions of resilience, the importance of preparing, planning, and realism in dealing with such a high impact scenario, which we all thought was a low probability, but COVID has really shown that we can be caught off guard, and we're not always going to be prepared. We can't counter every problem. We can't avoid every problem. We can't wish them away. And importantly, for an organization like NATO and for the allies, we can't think that we will always have the advantage. So we need to be prepared for stress, for surprise, and for shock. And you would think that we would have learned these lessons over the last 20 years, but I guess human beings are what they are. Sometimes we need to be tested to be able to truly adapt. And you mentioned that word, Christina, adaptation. That's really at the heart of what NATO is doing. And adaptation is not just about changing the structure of a committee or new capabilities or new plans. It's also about a mindset. It's the way that we look and frame problems and how we might think strategically around them. And I'll touch on that a little bit later on. But I think COVID has shown that people are adaptable, and so are our societies. We are lucky that we are still living in a world where 30 allies and many more nations beside, with all of our partners, have shared values, common interests, and we recognize the historical experience. So we have a long memory about these issues. But I have to say the pace of change, and I'm sure that's true for all of you sitting where you are seeing how fast everything is changing. And sometimes it's tiring, it's exhausting, especially when you're sitting at home endlessly, waiting for whatever the new normal will look like. But this is really, everybody says unprecedented, and we overuse that word. But this is a more fast and enduring change that we've seen in our lifetimes outside of a war. So the changes are happening, and sometimes they're difficult to see. COVID certainly is an accelerant. It's intensifying and shortening the time frame of trends that are already underway. Teleworking, who knows where this will lead in terms of all of us sitting at home. Public health and how we might look at public health as a security issue. Climate, we'll be talking a lot about that today. And the corresponding political, economic, and even military and security trends that will come out of that. So we can't see a lot of this yet. And in many ways, people don't necessarily associate this with NATO, which is supposed to be a military alliance, which goes, which conducts military operations. But it's fundamental to our thinking about the security environment and fundamental to our adaptation. In many ways, for NATO, it's also part of the DNA. Article 3 of the North Atlantic Treaty is all about individual and collective responsibility. So we have a national responsibility to look after ourselves, but we also have a collective obligation to be resilient. And that is really the heart of our collective defense. In some ways, we think of collective defense as a chain, but in looking at this modern security environment, really we are looking at a network, a web, where one chain is no longer the one thing that can actually bring everything down. And why is that? We've talked a little bit about COVID. The other element of that on the public health side is antibiotic resistance, which is another thing that people are looking at as a major public health concern that is around the corner. Climate change we've talked about, but not just the frequency of disasters or environmental degradation, but human migration, environmental change, political change that will drive technological change and therefore have security implications. We've already seen it in the last 10, 15, 20 years of the impact of cyber. Now, cyber is everywhere. We talk about it in every context, in every domain. Data is becoming the lifeblood of our societies. It's valuable, it's powerful. And how data will be managed in strategic terms, but also in very personal and private terms, will be fundamental public policy questions going forward. And cyber should be seen not just as a virtual space, but also physical and cognitive. So when we look at everything from data centers, undersea cables, terrestrial data centers, and satellite communications, this is really pushing us into a new domain of thinking about technology and the impact that has on our environment. And 5G, just to give you a really specific example, something we've been working on here,
trying to get allies to think as 5G becomes a normal way of doing things, it will have a fundamental impact on the way we do things. So everything from autonomous vehicles to the way we do, we work on medicine and public health, telehealth, it will have a huge impact. And it may have positive impacts, but it will also create vulnerabilities that we need to be prepared for. And against all this massive backdrop of change, we're looking at the changing distribution of power internationally. So this isn't just a case of the environment changing and we can adapt against it. We need to be prepared for certain actors to instrumentalize these changes for their own advantage. And this is something that is certainly something that we are thinking about here. It's also raising this very important and interesting problem for military forces where they are dependent on civil and commercial actors for everything they need. So logistics, food, water, all these things are being sourced from non-military or non-government sources, which puts a greater impact on them. And of course, we are thinking hard about the role of NATO and the role of the European Union and other international organizations in our partnerships. So this is where I think security and defense will continue to be relevant as we look at a broader problem like climate change, that it's not simply going to be limited to the environmental factors, but it will be politicized, and there'll be important economic, technological, and human implications. So it's important for us to think in strategic terms, to understand the environment, to conceive of our objectives and plan for how we'll achieve them, which for many people, even at the headquarters, and I'll be blunt, they mix strategic ends with tools and means. And this is something that, talking to university students and academics, I find very interesting, is to have a conversation about what are we really trying to achieve instead of zeroing in on the tools that we're using. And that challenge will fall, I think, to younger generations, certainly, who are going to be struggling with this. I'm sort of midway through my career, and I can see another 15, 20 years of real challenge out there, but also real opportunity as we work on these issues. And from a climate perspective, in particular at NATO, there's a number of elements here that we're grappling with. And I think that the NATO 2030 exercise that the Secretary General is marshaling with the allies gives an opportunity for us to think about not just climate mitigation, but also adaptation. And those two words, I think, are really important in our reflection. So I'll leave it at that because I'm keen on having the conversation. Sorry if I went on a little bit too long, but thank you again for the opportunity to participate. Muchas gracias, Hasid, también por esta visión general de cómo aborda OTAN la nueva seguridad, por así decir, cómo incluye las cuestiones de medio ambiente, pero no solo, como efectivamente la seguridad va mucho más allá. Quiero pasarle ahora la palabra al teniente coronel para que nos cuente cómo se está aplicando eso en España a partir de una división específica creada para atajar las emergencias o para asistir en emergencias, de las cuales, como hemos visto y como vemos cada día más, evidentemente las causadas por cuestiones medioambientales son cada vez más numerosas. ¿Qué estamos haciendo desde España? Daniel. Ahora, ¿se me oye? Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a la Fundación Global y a la Embajada de los Estados Unidos en España por darnos a la UME esta oportunidad para participar. Para nosotros es un honor. Pues bien, efectivamente mi intención en esta intervención es hablarles sobre el origen de la unidad militar de emergencias y su adaptación como herramienta propia del Estado a la defensa del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Permítanme que nos iniciemos en el origen de la UME. La UME se creó por decisión del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005. Por aquel entonces, el gobierno decidió crear la UME para disponer de una herramienta de apoyo a las comunidades autónomas en caso de desastres naturales. En su inicio hubo que estudiar las amenazas para poder definir qué capacidades se le debía de dotar. Principalmente fueron
4 tipos de desastres naturales los que se identificaron: incendios forestales, inundaciones, terremotos y grandes nevadas. Desde entonces han pasado más de 15 años y la pregunta que caben hacerse ¿es suficiente con ese objetivo inicial? Pues yo diría que no, dado que, por ejemplo, no se contemplaron las emergencias medioambientales. Otra pregunta sería, ¿se ha adaptado la UME a las nuevas amenazas medioambientales y está preparada para mitigar las consecuencias del cambio climático, tal como establece la Directiva de Defensa Nacional del 2020? Pues yo diría que sí. Fíjense, desde su primera operación, que fue en el año 2007, la UME ha llevado a cabo más de 570 misiones. Una buena parte de ellas, el 70%, en la lucha contra incendios forestales, pero también un buen número de operaciones por terremotos, por inundaciones o por grandes nevadas. Obviamente, la dureza y la frecuencia con que estos desastres naturales vayan a surgir probablemente empeoren con el tiempo debido a las consecuencias del cambio climático. Pero en estos momentos consideramos que la UME está en condiciones de afrontarlos con sus medios y capacidades, tal como se ha podido demostrar en fenómenos climáticos extremos como las inundaciones de la isla de Mallorca en octubre de 2018, la Dana de 2019, que azotó las provincias de Alicante y Murcia, o el reciente temporal Filomena de enero de 2021. No obstante, faltaba algo en sus inicios. La UME se diseñó con unas capacidades iniciales acordes a su época, pero con el paso del tiempo se detectó una carencia fundamental. La UME poseía las capacidades adecuadas para la lucha contra las consecuencias del cambio climático, pero carecía de la capacidad de la defensa medioambiental. De ahí que se creara en el año 2013 el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales dentro de la UME. Unidad concebida específicamente para enfrentarse y paliar los efectos de este tipo de riesgos. Importantes han sido algunas de sus intervenciones, por ejemplo, en la defensa medioambiental, en la Operación Medioambiental Extremadura, consistente en la extracción del jacinto de agua, también llamado camalote, del río Guadiana entre el año 2018 y 2019. Esto es una planta invasora que impide la oxigenación del agua, afectando gravemente a la biodiversidad del río. En esta operación se recogieron más de 70.000 toneladas en un trabajo que duró meses y en el que también intervinieron medios de ingenieros de todos los batallones de la UME. Otra intervención medioambiental significativa se llevó a cabo por este grupo en agosto de 2016, apoyado por el primer batallón con base en Torrejón. Fue la operación Chiloeches, que es un municipio de Guadalajara, en la que durante la extinción de un incendio en una planta de reciclado se descubrió que el agua que se estaba utilizando para extinguir el incendio, contaminada con residuos tóxicos, se dirigía hacia el río Henares, pudiendo provocar un desastre medioambiental tremendo. Para evitarlo se construyeron una serie de diques, 3 diques de contención que evitaron que estas aguas contaminadas llegaran al río. Por otro lado, también es importante decir que la UME muestra un claro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenibles recogidos en la Agenda 2030. Muestra de ello es la preocupación por la reducción de la huella de carbono de la unidad o la adquisición de vehículos más eficientes o el proyecto medioambiental, el Bosque UME, que consiste en la creación de una masa boscosa con una serie de características necesarias para compensar la huella de carbono de la unidad mediante la absorción del CO2. Y bueno, me gustaría concluir diciendo que la UME se ha convertido realmente en la punta de lanza de la defensa en su lucha contra la amenaza del cambio climático, como se recoge la Directiva de Defensa Nacional, que lo dice en uno de sus objetivos. Las consecuencias del cambio climático perseguirán la integración de esfuerzos militares como la UME y civiles en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030. Se desprende de la Directiva de Defensa Nacional que es fundamental la colaboración y apoyos entre las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en la gestión de crisis y emergencias. No obstante, esto es importante. A mí me gustaría terminar ya con esta observación, que es que aunque conocemos las principales consecuencias del cambio climático,
como ya se recogió en las conclusiones del último foro de Davos de enero de 2019, como podrían ser la climatología extrema, aumento de los desastres naturales, mayores sequías, etcétera, etcétera. Para una mejor preparación para el futuro, para todos, incluido la UME, se considera fundamental disponer de unos estudios más pormenorizados del riesgo al que nos enfrentamos, pero no genérico del mundo, en el entorno de España. Porque sabemos si aumentará la frecuencia de la gota fría, exactamente, y de qué manera en la costa mediterránea. ¿Afectará el ascenso del nivel del mar a la albufera valenciana? ¿Cuándo? ¿A corto plazo? ¿Medio plazo? ¿Afectará también el ascenso del nivel del mar al Coto Doñana? ¿O cuáles serán las ciudades costeras más afectadas? ¿Qué pasará con los glaciares de los Pirineos? ¿Cómo afectará el cambio climático y a los incendios forestales en España? Sin duda, estos estudios serán vitales para guiar los pasos del futuro de la UME como herramienta de defensa en su lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también por esta exposición. Gracias a los tres por esta primera aproximación. Yo voy a aprovechar la ventaja que tengo de estar moderando para lanzar alguna otra pregunta, pero quiero recordaros a todos los estudiantes, a todos los que participáis, que esto se trata de establecer una conversación con vosotros. Entonces os invito a que vayáis poniendo vuestras preguntas a través del chat y yo las iré canalizando, las iré distribuyendo. Voy a retomar el orden de intervenciones y voy a ir recogiendo algunas de las cosas que habéis ido apuntando. Y quería empezar de nuevo por Montse. Has hecho una invitación a luego hablar de casos concretos y efectivamente a mí me gustaría que comentaras un poco más el caso del Sahel por lo que nos toca, ¿no? y por cómo se ha convertido precisamente en un lugar estratégico para la seguridad de España y de la Unión Europea en su conjunto, cómo se ha reforzado toda la estrategia de la Unión Europea hacia el Sahel. Me gustaría, como has comentado antes, que profundizaras un poco más en cómo intervienen las cuestiones medioambientales, cómo está interviniendo el cambio climático en esas cuestiones de seguridad en toda la zona del Sahel. Sí, gracias, Cristina. Bueno, principalmente, creo que me oís, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Principalmente ver también cómo esa identificación de ciertas amenazas en el Sahel es muy particular, ¿no? Porque hablamos de una zona con vulnerabilidades importantes preexistentes. Se ha hablado mucho de cómo el cambio climático podía afectar, por supuesto, a la disponibilidad de bienes de consumo, pues ya sea alimento, ya sea agua, pero sobre todo se ha puesto el foco en dos cuestiones principales, ¿no? Los efectos en la radicalización de algunos movimientos que ya están presentes, ¿no? Tenemos sobre todo ese caso de Mali, que justamente estos días está de actualidad, aunque nunca deja de estarlo, por otra parte. Y tenemos el caso de los movimientos poblacionales, ¿no? Que a veces cuando los identificamos como amenazas dentro de cuestiones donde intersecciona el cambio climático, creo que no hacemos la suficiente labor de explicación, ¿no? Creo que flaco favor hacemos si únicamente decimos eso. Lo que estamos generando es sobre todo movimientos de población en unas capas de la sociedad jóvenes y estamos generando que esas vulnerabilidades que existían en esas sociedades pues se acrecenten, ¿no? Porque perdemos muchas generaciones muy valiosas, vemos como muchas personas que están migrando, por ejemplo, hacia el norte, hacia Europa, pues están haciendo que las vulnerabilidades en algunos ámbitos como la medicina o como la propia pesca tradicional en esas regiones pues se acrecenten, ¿no? Haya problemas en este caso en materia de alimentación y siga habiendo problemas, por supuesto, sanitarios. O sea que sí que me gustaría matizar ese aspecto. En el caso del Sahel, bueno, hemos visto que incluso España está siendo bastante activa en todos los foros a través de la Unión Europea y también a través de la diplomacia española a este respecto, pero ciertamente yo creo que es un problema en el que no se están destinando los suficientes recursos diplomáticos, ¿no? Se está abordando yo creo que de una manera un tanto genérica, como bien decía el
el compañero de la UME, ¿no? A veces nos falta llegar a los problemas específicos, tenemos una visión genérica, pero no vemos cómo esa vulnerabilidad va a afectar a territorios concretos, y yo creo que sí es cierto que marcamos migraciones y sobre todo esos problemas de radicalización en esas zonas, pero tenemos que interseccionar un poco más desde la Unión Europea y desde España a qué cuestiones geográficas fundamentales nos enfrentamos para que la acción vaya en consecuencia. Cristina, no te escuchamos. Ay, perdón, se me había vuelto a bloquear el micrófono, disculpadme. Mi pregunta siguiente va para Hasid y tiene que ver con la desinformación como otra de las amenazas a la seguridad. Él ha mencionado todas las cuestiones ciber, pero quería específicamente preguntarle cómo se maneja desde la OTAN la combinación de desinformación en general, lo estamos viviendo ahora con la pandemia, y la desinformación específica sobre cambio climático que está alimentada pues, por movimientos negacionistas todavía, por una serie de actores. ¿Cómo se está gestionando esto desde la OTAN? Thank you very much, Christina. That's a really good question and a hard one, because as we see that the tools of disinformation are now, in everybody's pocket. You can share, a message on social media that gets picked up, and the next thing you know, people are not having a fact-based conversation. I think at NATO, the conversation here is first of all about situational awareness. Can we improve the tools that we have to know when something is disinformation? Because sometimes disinformation can be misconstrued as misinformation, a mistake. Or it can be outright propaganda. And what that is actually, in many cases, a political call, which different nations have a different capacity to take. So, for example, you look at disinformation that our friends in the eastern part of the alliance, when they deal with Russian disinformation, for example, when the enhanced forward presence was being stood up, I was actually in Latvia serving with the task force as the political advisor. And many of the questions about disinformation, they were going directly to individual soldiers, with their cell phones. So dealing with that particular threat is something that requires, and I'll use the word again, resilience. We talk about public education. We talk a lot about ensuring that people understand the difference between fact and not a fact, or a mistruth, or whatever you might want to call it. And that really is the first line of defense against disinformation, is an educated and informed population. But beyond that, also in NATO terms, we also talk about this in terms of developing communication strategies and plans to counter disinformation. But of course, countering disinformation is really difficult because you could get it from anywhere. But what it does take is it takes a very clear narrative. It takes a very clear statement of what your interests are, what your objectives are, so that you can stay on the message. But of course, when everything is a narrative, that battle of narratives becomes very, very political. So it's not a technical fix, disinformation, and it's not about capabilities. It's fundamentally a political question. So that's where I say this is hard, and there's no easy answers. But I think it's an important thing to reflect on in our nations. How are we equipping our population to deal with this information, whether it be from a cognitive perspective or a technological perspective? And certainly the intersection between new technologies, cyber, and disinformation are everywhere. They're all around us. And one thing that the conversation we've been having here is that a technical solution is not enough. You will never find a technical solution to this kind of a problem. So you'll need a political strategic approach, which really sort of identifies the key kind of questions that you want to get after, and make sure that you build those partnerships and you bring people on side. I don't think there's still no substitute for that. I hope that gets some way in answering your question, Christina.
Yes, thank you very much. Me queda por preguntarle al teniente coronel si nos puede contar un poco más cómo funciona la coordinación con las instancias civiles que se encargan también de estas cuestiones. Y quería preguntarle también hasta qué punto hay me cabe la curiosidad de hasta qué punto, cuál tiene que ser el papel de las Fuerzas Armadas junto con las instituciones civiles para poder abordar todas estas amenazas. Muy bien, gracias por la pregunta, Cristina. Bueno, en primer lugar, la activación de las Fuerzas Armadas se hace siempre y cuando lo soliciten. En este caso, si es una emergencia, hablamos de desastres naturales, los procedimientos están bastante claros, ¿no? Hay un protocolo de intervención que fue el 1097, un Real Decreto 1097 de 2011, donde dice que en caso de que cualquier comunidad necesite un apoyo, pues a través del delegado del gobierno se solicita al Ministerio de Interior, la Dirección General de Protección Civil hace llegar esa solicitud al Ministerio de Defensa, y dentro del Ministerio de Defensa la Dirección General de Política y Defensa ordena a la Unidad Militar de Emergencia dar ese apoyo a los medios de la comunidad autónoma, y nuestra misión sería ir a cubrir aquellas necesidades que la comunidad autónoma pudiera tener. Siempre nosotros en un lugar de apoyo. Si lo que hablamos es en el caso de un apoyo puntual por una necesidad medioambiental, como pudo ser, por ejemplo, la que pasó en el año 2018 y 2019 en el río Guadiana, que por culpa de esto que ya he comentado, el jacinto de agua o camalote, que es una especie invasiva que estaba matando el río y toda su biodiversidad, en este caso es directamente la comunidad quien hace esa solicitud al Ministerio de Defensa y se empiezan a coordinar. Y se coordina además todo a través de la comunidad, para que todos los intervinientes o organizaciones o instituciones que pudieran intervenir en ese apoyo, pues puedan trabajar en el mismo sentido. En el caso de esta operación medioambiental en Extremadura, pues estuvo también Traxa, estuvo la Junta de Extremadura con sus medios, estuvo la UME y estuvieron también otras organizaciones paralelamente ayudando y colaborando pues para eliminar el camalote. Esto sería más o menos el procedimiento. Pero sobre todo lo que sí es importante y sí queda claro, y también lo dice la Directiva de Defensa Nacional, es que es fundamental ahora mismo que entre militares y autoridades civiles haya una estrecha colaboración. Ya ese concepto que antiguamente militares eran por un lado y civiles por otro, no. Ahora todas las misiones tiene que haber una estrecha colaboración entre las autoridades civiles y militares para poder llegar al éxito en cualquier operación, y más en crisis o emergencias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a empezar a dar la palabra a los estudiantes porque están ya planteando un montón de preguntas y muy interesantes preguntas. Y la primera la voy a leer yo porque me dice Cruz que no tiene buen sonido, pero el resto le voy a ir dando la palabra a ellos. Si os parece, vamos a aglutinar en varias rondas. Voy a hacer una primera ronda con 3 preguntas, luego os doy paso a quien quiera contestar y vamos tomando así para asegurarnos de que cubrimos todos los temas. Cruz plantea, quería saber si la OTAN tiene planes específicos de futuro sobre los refugiados ambientales. Esa es la primera pregunta. Y ahora le quiero pasar la palabra a Daniel Bridge para que él plantee la suya. Os voy a pedir brevedad para que podáis todos los que queráis participar. Daniel, por favor. Daniel, no te oigo ni te veo. No sé si estás por ahí. Si no, le voy pasando la palabra a Ansho hasta que encontremos a Daniel. Si no, hago yo la pregunta que tenía Daniel. Ansho, por favor. Hola, buenas. No sé si se me escucha.
Ahí estás. ¿Se me escucha correctamente? Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Parece que tengo problemas técnicos con la cámara. Espero que en todo caso me escuchen bien. Como decía Cristina Manzano, soy Anxo Varela de la Universidad de Santiago y me gustaría realizar en primera instancia una pregunta muy breve para no robar tiempo a los demás estudiantes. Me gustaría saber si tiene la OTAN planes ambientales que cambien en función del territorio o en este momento únicamente tienen planos genéricos. Y surge en este sentido la cuestión a raíz del argumento que empleaba la profesora Pintado, que indicaba que en función de la zona geográfica cambiarían los condicionantes medioambientales. Muchas gracias a todos los participantes y si después tengo ocasión, pues haré otra pregunta más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sancho. Voy a leer yo, porque no sé si sigo sin localizar a Daniel, pero voy a leer su pregunta. Él quería saber, con relación a los tipos de discursos mencionados por Montse y en concreto el relacionado con la seguridad humana, contabas que la población no sufre por igual, apelabas a la cuestión de la desigualdad, ¿no? Cómo el cambio climático afecta de manera desigual en función de la distribución de recursos. Y él quiere saber cuál es el criterio para esa distribución de recursos entre la población y quién la administra. Entonces, si os parece, Perdón, como la pregunta primera tenía que ver con la OTAN, le voy a dar la palabra a Hasid para contestar, pero por favor, sentíos con la libertad de contestar a aquellos que queráis a las cuestiones que queráis de las tres que se han planteado. Thanks again, Christina, and some really interesting questions. So does NATO have specific plans for environmental refugees? No, I think what we look at is the potential for population movement from any hazard. So whether it's an environmental disaster, a natural disaster, something that's human-induced or an armed conflict, what we expect nations to have is a national plan to be able to address the movement of people. They may be refugees, they may be internally displaced, but there is an expectation as part of national resilience. It's one of the baseline requirements that NATO has for national resilience, that nations have a plan. And that plan, going back to something very interesting that Daniela was talking about, was the importance of civil-mil collaboration, civil-military cooperation and coordination, where in the event that a military operation is underway, the military will use the same routes, the same resources that civilians are using. So they need to be deconflicted and organized accordingly. So therefore, there isn't a specific plan, but there is a generic requirement for nations to be ready for whatever hazard may come our way. And that's kind of the way we look at things. We look at them from an all hazards point of view. I don't know if there was a specific question about individual territories, which maybe Christina or the questioner can pose again, but I can pass the mic along for the conversation. You want me to repeat the question? Perdón, creo que te refieres a la pregunta en concreto sobre cómo el cambio climático afecta de diferente manera en función de los recursos y en función de la desigualdad, básicamente. Y la pregunta, quería saber quién hacía la pregunta sobre qué base se distribuyen los recursos y quién administra esa desigualdad. Creo que es una cuestión casi más socioeconómica y política que medioambiental, pero esa era la pregunta. Yeah, that is sort of, as I say, outside of my lane, as the military might say. But if I may make just a general comment about that, climate change will have an impact on different resources and different. Food is a really great example. Food and water. In some ways, it'll actually make food more problematic, especially in more arid regions, while in more northern regions, like we're seeing, for example, in eastern Siberia, they are having an agricultural, bonus. Russia is now the largest wheat exporter in the world because climate change. They are leaning into climate change and they are adapting their own society and their own economy for a warmer climate. So this will have different impacts on different societies in different countries, depending on where they are. This is the American author, Robert Kaplan, wrote about the revenge of geography
This is the revenge of geography. It's a really great example of that, where geography really matters. I'm sorry if I'm not answering the question from a socioeconomic point of view, that's not my expertise, but I do think that the question is important because it raises some really important issues and implications. Gracias, Hasid. Si me permitís añadir, en ese libro, En la venganza de la geografía, Kaplan utiliza buena parte de lo que está ocurriendo también en Pakistán y todas las implicaciones del deshielo de los glaciares, cómo está afectando precisamente a esto que mencionabas, ¿no? A las cosechas y al acceso a alimentos de poblaciones que venían dependiendo de un deshielo ordenado a través de la historia. Montse, Daniel, no sé si queréis añadir a lo que planteaban estas tres preguntas primeras. Montse. Disculpadme, me habéis pillado en el momento de cambio desde el aula al despacho. Yo creo que es cierto que a veces, como decía Hasid, no hay cuestiones más técnicas que se escapan, pero creo que relacionando un poco con la primera cuestión que abordaba antes de hacer este cambio de tercio, sí me parece interesante algo que comentaba él, ¿no? Hacía referencia a esa importancia también de la desinformación en algunos casos, y yo añadiría también a las capacidades que tenemos crecientes como opinión pública global y sobre todo como creciente ciudadanía cada vez más involucrada, y esto habla directamente al público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Al alumnado a partir de esos 18 años que está tomando realmente un rol importante. Y yo creo que ahí sí es cierto que la OTAN tiene una labor por hacer, ¿no? Quizás sea un poco crítica a este respecto, pero creo que también hay una labor por hacer, y este tipo de eventos yo creo que abren la puerta precisamente a eso, a que haya un mayor entendimiento sobre estas cuestiones de seguridad, más allá de esos aspectos técnicos que siguen siendo muy importantes y muy interesantes, ¿no? Un análisis más discursivo, que estoy segura de que en muchos casos había gente que incluso no cabía dentro de su pensamiento, ¿no? Que una organización como la OTAN, por ejemplo, estuviera destinada a estas cuestiones medioambientales. Cómo intersecciona la cuestión de la desinformación, yo creo que va a ser muy relevante, ¿no? Hemos visto en estos últimos años cómo el propio presidente de Estados Unidos, en la estrategia de seguridad nacional lanzada por Trump ya en 2015, nos hablaba incluso de los efectos de estos discursos que ponían el cambio climático en el centro. Bueno, eso tiene ciertamente unas consecuencias claras en las políticas de los estados, ¿no? Y tenemos que trabajar también desde la opinión pública para tratar de evitarlas. Muchas gracias, Daniel. ¿Quieres añadir algo? Gracias, Cristina. No, simplemente comentar que sí, que estoy completamente de acuerdo con el discurso de mis dos compañeros ponentes y que efectivamente yo creo que es absolutamente fundamental evitar la desinformación. Y igualmente, pues, repetir, incidir en la mejora y que hay que estrechar los lazos de coordinación entre las autoridades civiles y militares en cualquier tipo de crisis o emergencias o incluso pandemias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Le voy a pasar entonces ahora la palabra a José Juan, que tiene también una pregunta. Hola, ¿se me ve y se me oye? Sí. Muchas gracias. A mediados del año pasado salió una noticia, bueno, la estudió, era de contenido científico, la estudió la Universidad de Leeds en Inglaterra y se trató también en distintos medios de comunicación sobre el desplazamiento del centro del polo norte magnético desde el norte de Canadá hasta Siberia. Esto tiene influencia en el clima y en una sociedad tan tecnologizada como la nuestra, en la que los sistemas de información son tan importantes, pues supongo que tendrá un efecto. Yo quería conocer cuáles son las implicaciones de seguridad que estos movimientos provocados por esas masas del interior de la Tierra y con efectos directos sobre el clima pueden tener en la seguridad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pasar ahora la palabra a Fernando Miranda. Fernando. Hola, buenas. Gracias por dejarme preguntar. Quería preguntarle al señor Tanki, Hasid, ¿cuál considera que es el reto medioambiental al que la OTAN debería hacer frente con más urgencia? Gracias. Y ahora a otro Fernando, le paso la palabra a Fernando Ucera. Por favor, Fernando. Hola, sí, soy yo. Quería preguntar, teniendo que ha aprobado el presidente de los Estados Unidos y la Unión Europea
¿va a servir de algo este gasto considerando que el panel climático de la ONU cree que 3/4 partes de los gases emitidos en el próximo siglo vendrán de parte de África y de Asia y de Latinoamérica? No creo que nadie en la OTAN espere que sacrifiquen su oportunidad de sacar a su población de la pobreza usando carbón y petróleo y gas natural, ¿verdad? Perfecto, pues muchas gracias. Podéis ir contestando también, algunas han sido preguntas directas y hay otras que podéis, cualquiera de los tres puede acudir a la respuesta. Si queréis empezamos por la del el movimiento de los polos, que es desde luego una cuestión muy desconocida y muy interesante. Well, I can maybe give it a shot. I think it relates to a couple of issues. You know, one, you know, the immediate impact of a change in the poles. And again, I'm not a geophysicist or someone who has a scientific background on that issue. But as you think about the impact of that, the potential implications, it would span everything from you know, the impact on the electromagnetic spectrum, the impact on navigation, the impact on communications, certainly, because much of our communications is based on our understanding of GPS, and this would potentially change that. So a lot of military forces I know are actually going back to training using, for example, like in the Navy, for example, in the US Navy at least, they are going back to navigating by the stars because they know that they will not be able to rely on traditional instruments, now traditional GPS. We all have them in our pockets. But if that was something that was to be cut, we would need to think about how we might adapt. So this is again, a part of resilience, is not just about a capability, it's about, you know, your planning and your training. But this would have a potentially, you know, significant impact if there was a change of the pole. But again, on the communication side, I think that there are probably technical ways of addressing that. In terms of the other question that Mr. Miranda gave me about the greatest environmental challenge, NATO has been thinking about environmental disasters and other things for quite some time. I mean, it goes back to the 1950s and the establishment of civil emergency planning at NATO. But now, as we do see a greater frequency of climate-induced disasters, there is going to be a requirement for NATO to think about that and factor into our planning. Part of that is also about nations' willingness to use NATO. Most nations, when it comes to a disaster, would say, well, we can handle that nationally or other ways of doing things. And as our colleague from the military will know, Danielle will know, and I think he's already said it, that there is a reluctance to use the military as a first instrument in these sorts of disasters. So, but if the worsening intensity of these climate-induced disasters become problematic, then the military is a tool. And you've seen this in Spain with this incredible Operation Balmis that was launched in Spain, you know, bringing so many of your military personnel to support your population and your government. This is the kind of model that would be required for the military and the civilian actors to work together. And I really want to thank Danielle for making that point as a practitioner, that is a very important part of how we need to be set up. Había otra pregunta sobre el gasto que se está planteando desde la administración estadounidense para combatir cuestiones relacionadas con el cambio climático y cómo eso también se puede interpretar desde la OTAN. No sé si quieres también hacer algún comentario al respecto. You know, we haven't seen anything specific from the US on that here at NATO in terms of whether that their climate plan will actually lead to that. I think we're all kind of waiting to see, as the Biden administration settles in, where some of those priorities will affect NATO. And if the Americans do bring that in, I'm sure many other nations would find that to be an interesting issue to deal with. We'll then pick it up. But again, we haven't seen that specifically here at NATO from our US colleagues. Sorry, I can't help. Gracias, en cualquier caso. Daniel, Monse, ¿queréis reaccionar ante estas tres preguntas?
A mí sí me gustaría intervenir, si me permitís, sobre las dos un poco, ¿no? Vamos a hacer una respuesta conjunta. Creo que la primera era de Aarón, si no me equivoco, el desplazamiento del polo norte magnético. Yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa, además de lo que Hasid ha manifestado, que yo creo que es muy interesante esa perspectiva. Primero, que nos demuestra que crecientemente es una cuestión que está sobre la mesa, ¿no? Que son noticias a las que accedemos y que parece que antes eran prácticamente desconocidos. Por lo tanto, ese aspecto positivo de que ese conocimiento científico lo tengamos encima de la mesa para estas cuestiones de seguridad. Y en segundo lugar, las consecuencias climáticas que puede tener, ¿no? Nos hace más vulnerables a algunas tormentas solares, a otras zonas las hace más frías, indudablemente ahondan en una cuestión que ya tenemos sobre la mesa, que es cómo va a afectar el cambio climático al Ártico en su conjunto, y esto sí que intersecciona directamente con la seguridad de la OTAN, ¿no? Tenemos varios de los miembros de la alianza son estados árticos, y tenemos además a Rusia como estado ártico y a China, que se ha autodenominado como estado cercano al Ártico y ha entrado a formar parte del Consejo Ártico. Vamos a tener una mayor navegabilidad del Ártico en los próximos años, eso es indudable, hasta incluso llegar a rutas cada vez más cortas, y eso lo que va a hacer es precipitar este proceso que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar al ámbito quizá más geomagnético, ¿no? que mencionaba en la pregunta? Pues yo creo que la tecnología va a ser clave a este respecto, ¿no? Vamos a navegar cada vez más en el Ártico, eso es un hecho, a pesar de que no nos guste, a pesar de que lo veamos peligroso, por ejemplo, en materia de las especies, ¿no? que se encuentran protegidas en esas zonas, pero indudablemente el impulso tecnológico que va a necesitar eso también va a venir desde el ámbito militar en muchos casos, ¿no? Ya hemos visto como importantes desarrollos tecnológicos que aplicamos hoy en día vienen de la esfera militar, y yo creo que en este caso esa modificación del campo geomagnético y la mayor navegabilidad pues van a ser un nicho de mercado. Y sobre el paquete de estímulo, ¿no? que preguntaba también, creo que era Fernando, y decía que ciertamente cómo se podía esperar que se produjera una modificación en los estados que son ahora los mayores contaminantes. Bueno, tenemos yo creo que tener en cuenta dos cuestiones que ya tienen en cuenta, de hecho, la gran mayoría de líderes que participan en esas cuestiones de gobernanza medioambiental, que es esas responsabilidades comunes pero diferenciadas. No podemos pedirle lo mismo a Estados Unidos de lo que le pedimos a la India, y eso lo tenemos que tener claro. La disponibilidad de opciones que tenemos los países occidentales hace que tengamos que ser los que lideremos esta cuestión. No es lo mismo para un Estado como Estados Unidos, incluso para un Estado como China, poner en marcha medidas de adaptación, de mitigación y de resiliencia que lo que puede ser para otros estados. Tenemos que pensar también en esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la OTAN y crecientemente los estados occidentales están siendo más, no todo lo amigables que podrían ser con estas perspectivas, pero sí crecientemente cada vez lo ven de otra manera. Muchas gracias, Montse. Daniel, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo simplemente comentar que bueno, yo no había leído la noticia sobre esta del movimiento, ¿no? Del polo norte magnético, que según parece de la Universidad de Leeds, y la verdad que me llama mucho la atención. Y bueno, me llama la atención y también me asusta, ¿no? Yo creo que estas cosas deben asustarnos a todos, ¿no? Creo que no sé hasta dónde, cómo técnicamente, no sé qué implicaciones puede tener, pero me imagino que nada bueno. Lo que sí que después de una noticia como esta, yo creo que los expertos, los científicos, la comunidad científica, las universidades, las organizaciones internacionales que se dedican a hacer estudios sobre esto, pues deberían de ya profundizar y ya decirnos claramente cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Eso sería lo primero que se me pasa por la cabeza en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pasar ahora entonces la palabra a Antía, que tenía un comentario. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Vale, pues a mí me gustaría profundizar en la postura que ha adoptado Biden, que contrasta vivamente con la que nos lleva, a la que nos ha acostumbrado Trump a ver, y es que Trump ha desmantelado un poco toda la legislación medioambiental que había en Estados Unidos, se ha sustraído de los acuerdos principales para la lucha contra el cambio climático, ha colocado incluso a un negacionista del cambio climático
en torno, o sea, como líder en la lucha del cambio climático, como cabeza visible de toda su legislación medioambiental. Y uno de los retos que tiene que asumir Biden, o sea, Biden asume como una prioridad cambiar toda esta trayectoria de Trump o considera que hay otras prioridades antes. Gracias, Antía. Le doy ahora la palabra a Hernán. Sí, buenas tardes. Gracias por dejarme hacer una pregunta. ¿Se me escucha correctamente? Sí, adelante. Bien, pues mi pregunta no solo era sobre el tiempo de actuación específicamente, sino que me refería más bien a si existen suficientes recursos destinados por el gobierno, en este caso de España, por ejemplo, hacia este tipo de desastres naturales, si recibe, en definitiva, la importancia que merece esto en cuanto a la actuación militar, por ejemplo, en el caso de la UME, y si existen unos problemas de temporalidad en la actuación de estas fuerzas del Estado. Gracias. Gracias, y ahora le paso la palabra a Jacobo. Buenas, ¿se me escucha también decente? Sí, adelante. Gracias. Pues mi pregunta estaría llevada hacia la profesora Monse y aquí al representante de la OTAN, sobre que gran parte de los problemas, o por así decirlo, de la emisión de gases de carbono que aumentan el efecto invernadero y por tanto ayudan a la descomposición del equilibrio climático de nuestro planeta, tiene que ver con la producción de alimentos. Y me gustaría saber si los estados o las organizaciones internacionales, a través de la cooperación, podrían hacer nuevas maneras o apoyar nuevas medidas para la producción de alimentos cabe destacar, ante una mayor cantidad de población que hay día a día en el planeta, a través de nuevas medidas como por ejemplo la agricultura ecológica que se está probando en Francia, o la acuicultura, no me sale la palabra, que se está probando en Noruega, la producción de agricultura en el mar. Esa sería mi pregunta y disculpen. Muchas gracias a los tres. Si os parece, empezamos ahora por Daniel, porque hay una pregunta específica sobre la UNE y los recursos que destinamos en España. Bien, sí, la pregunta está muy clara. ¿Tenemos suficientes recursos para luchar eficazmente contra los desastres naturales? Yo diría... Yo diría que sí, en el sentido que nosotros tenemos las capacidades cubiertas. Tenemos una plantilla de medios de personal y esas las tenemos cubiertas. Los recursos para la defensa y la lucha contra los desastres naturales no solo son los de defensa, también son los que tienen el Estado central y también las comunidades autónomas. Allá cada comunidad dispone de esos recursos según su criterio, ¿no? Y es verdad que algunas comunidades autónomas dedican más fondos a la protección civil que otros, pero eso es un tema que a mí se me escapa de mi criterio, porque eso es un tema ya político al que yo no entro. Nosotros, no obstante, lo que es la unidad militar de emergencia, nos sentimos satisfechos con los medios que tenemos, porque están diseñados en base a unas amenazas y se nos han cubierto. Nuestro presupuesto procede un pequeño tanto por ciento del Ministerio de Defensa y con eso nos aguantamos. Estamos contentos con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Monse, Hasid, las otras preguntas que tenían que ver con los alimentos, con la acuicultura por un lado y también por otra parte con el presupuesto, no solo con el presupuesto, con las trabas que había establecido el presidente Trump en Estados Unidos para luchar contra el cambio climático y la facilidad que podemos tener ahora para revertir esa tendencia. No sé quién quiere ir primero. Si queréis intervengo yo mientras la traducción va haciendo efecto. Perfecto.
Sobre las cuestiones de la agricultura ecológica y la agricultura en general, yo creo que ahí tenemos una reflexión que enlaza un poco con la intervención que hacía al inicio, ¿no? Desde dónde queremos articular el discurso. Si queremos articularlo a través de una visión de, por ejemplo, regulación estatal o regulación internacional a ese respecto. Pero yo creo que eso es un tanto reduccionista, ¿no? Hemos visto cómo hace menos de un año, al final del año 2020, lanzaba la Unión Europea la estrategia de la granja a la mesa, una estrategia centrada en esos productos, digamos, made in Europe, si queremos verlo así, y también centrada en la producción, la producción cárnica sobre todo, ¿no? Podemos ser muy críticos con eso, estamos tratando de luchar contra el cambio climático, pero estamos tratando de estimular una de las industrias más contaminantes, ¿no? Aquí yo creo que el problema fundamental del discurso es desde dónde lo articulemos, porque creo que es un discurso en este sentido, el de la alimentación, que no lo debemos dejar dominar solamente desde la perspectiva estatal o de seguridad nacional, ¿no? Yo creo que hay un discurso personal y de la propia sociedad y de la opinión pública a la hora de abordar esta cuestión. Estamos hablando que, por ejemplo, la gran mayoría de la deforestación derivada del consumo de soja no viene del consumo de soja de las personas que no consumen carne, ¿no? Que somos grandes consumidores de soja, sino que viene de toda esa producción, en este caso cárnica, y toda una industria que rodea todo eso. Por lo tanto, la agricultura ecológica como solución, indudablemente, pero yo creo que claramente ya el cambio debe venir también desde la propia sociedad, tratando de impulsar que organizaciones internacionales, ya sea la Unión Europea, ya sea Naciones Unidas y por supuesto los estados, hagan un impulso por esa alimentación vegetal, entendiendo que el sector cárnico y el sector pesquero son sectores estratégicos. Aquí en Galicia lo vemos de manera muy clara, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo muy claro de dónde tenemos que colocar el discurso, si lo dejamos en manos de esa seguridad nacional o si lo llevamos a un discurso ya de carácter ecológico. Y sobre Biden y la vuelta, digamos, a la senda que abrió Obama, yo desde mi perspectiva, y esto sea una opinión quizá bastante personal, soy un poco escéptica hasta que veamos cómo se colocan las fichas en el tablero. No tenemos prácticamente mucho que analizar, ¿no? Hemos visto cómo la administración todavía está tomando prácticamente el lugar, no han pasado ni 100 días desde que llegaron al gobierno. Indudablemente el cambio de discurso es patente, ¿no? La vuelta al Acuerdo de París, hemos visto este fin de semana también las reuniones con China que empezaron de manera un tanto agria, pero que ciertamente se ha abierto la puerta a una mayor cooperación en materia climática que no podemos desdeñar. Si ellos dos no se ponen de acuerdo, no va a haber ningún acuerdo climático que vaya a ser considerado legítimo en la comunidad internacional, lo tenemos que tener claro. Y esa movilización de recursos, yo creo que en esa capacidad que tenga Estados Unidos de transformar el discurso, ahí la Unión Europea va a jugar un papel fundamental, ¿no? Tenemos que ser vanguardia y que impulsar al socio al otro lado del Atlántico para que se acerque a medidas mucho más ambiciosas en materia climática. Y ahí Biden se va a encontrar con resistencias a nivel nacional muy importantes, una industria energética muy dependiente del petróleo, muy dependiente todavía de los hidrocarburos, incluso del carbón, y una industria todavía con visos de una evolución lenta. Muchas gracias, Hasid. Yeah, thanks. Some of these questions are a bit out of my area, but I think on the question about the production of food, it's just interesting. I mean, what I've noticed here over the last couple of years, and the COVID-19 has really intensified this discussion when we talk about food and water or food and agriculture resilience, is this shift from thinking about the food safety to food supply or food security. And the two are very different. Food safety is about, is what you're eating safe to consume for an individual? But food security or the security of supply is about, does your society have enough of this critical resource? And COVID, certainly has really put a spotlight on the potential weakness of just-in-time delivery frameworks, where a lot of our private sector is all based on just-in-time delivery. So you go to your grocery store and everything is supposed to be there, but if you have a disruption for even a short period of time, that can cause chaos. So some of the thinking is, how do we then look at food security and security of supply? And your question about climate is a really interesting one, because if we are getting to the point where food sources will come under strain, then this becomes a huge public policy question.
So it just goes to show that, I mean, from my perspective, I look at this more from the defense and security point of view. But that question is really about the fundamental, readiness of our societies to adapt to this question, because if you don't have food in your stomach, you have a whole lot of problems going on. On the question of, the US position, I think that's clearly, a matter of US positioning, and which I will leave alone. But I would say that, allies increasingly, and this is true over the last couple of years, are increasingly looking at security and defense issues from a climate perspective. And they are asking questions about, what is the impact on the security and defense sector? How do we think not only about, doing our bit to potentially mitigate, climate CO2 emissions, which admittedly are difficult in a military context. So that's driving innovation. And there is this thought about how we might use, our military forces to help innovate around the use of smart energy solutions. And even some old-fashioned ideas, like it's a lot better from a climate perspective to move fuel, even synthetic fuel, via pipeline than it is by truck or by train. So there's some really practical, clear issues coming where this will have an impact on how we position ourselves as a security organization and a defense organization. And our populations will be asking. So every time we have a conversation here about climate, and we have a lot of the older people in the building, who maybe this isn't really a big issue for them. We know that there are people like yourselves in our capitals, in our countries, that are asking, what are you doing about climate? And I think our political leaders recognize that this is going to be a very, very top priority public policy question. And as they say, all foreign policy is domestic policy. So what you are telling your politicians at home will seep into what they are saying to their friends and their allies and others abroad. I hope that sheds a bit of light from my perspective. Muchas gracias, Hasid. Hemos llegado al final del tiempo que estaba previsto y tenemos dos preguntas más en espera. Hasid, sé que tienes prisa y que tienes que salir corriendo para otro evento, pero tal vez tengamos tiempo para recoger estas dos preguntas rápidamente y darles la palabra a estos dos estudiantes. Si no os parece mal, voy a por ellas y te pasaría la palabra de nuevo para que las contestaras. Entonces, le voy a dar primero la palabra a Marina. Marina, ¿estás ahí? Bueno, pues si Marina no se conecta, que la estaba viendo, le paso primero entonces la palabra a Andrés. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría regresar al tema de la desinformación. En octubre del año pasado, el Gobierno de España publicó un protocolo para combatir la desinformación que fue muy criticado por parte de la prensa y de la ciudadanía en general. Entonces, a mí me gustaría saber cómo creen ustedes que hay que abordar este problema, combinando por una parte un combate efectivo contra la desinformación, pero por otra parte respetando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Voy a leer yo la pregunta de Marina y hace referencia a las diferentes velocidades que hay a la hora de abordar el cambio climático entre países, por una parte, y ella menciona específicamente si los del continente africano, imagino que se refiere a unos cuantos, se han desvinculado de esta lucha, de la población mundial en general y de los países de la Unión Europea en particular. Sí hay diferentes velocidades a la hora de abordar esta cuestión global. Como decía, para no entretenernos, le voy a dar primero la palabra a Hasid, que sé que tiene prisa, y luego... Perdona, cerramos la ronda. Hasid, por favor. Thank you very much. So I got the question from Andreas, but not from Marina necessarily. So if I need to come back, Christina, I'll ask you. But for Andreas's question, in terms of disinformation, you really put your finger on an important question, which is this balance between fighting disinformation and our civil liberties and how our values are set up. So, this is actually
a key part of the political conversation about, and so, for example, as I said before, a technical solution, you know, that's not the only result, and there has to be kind of this discussion about public education, about the place of fact-based media or other elements in our public conversations. You know, for us at NATO, that is, I mean, COVID-19 has really shown how disinformation can be an active part of the threat environment. You know, especially with the kind of messaging we've seen from not just from potential adversaries, but also within our own societies. And so this need for this balance is something that every nation has to strike. I think from a NATO perspective, you wouldn't be able to see us in the alliance being able to even agree. Every country has a different perspective on that. But I think what we could probably do is agree on a number of principles, you know, like the importance of public education, the importance of fact-based messaging, the importance of strong, credible narratives, and again, rooted in fact. But then, of course, you know, making that argument to people around you is a national job, or even the job of an individual. And then the broader issue, I think, is also the importance of political messaging to external adversaries who might be using this as a matter of messaging. You'll recall the arrival in Italy when they were really dealing with the initial stages of the pandemic, these Russian airplanes full of what they said were relief goods. Well, that wasn't the case at all. You know, I think our Italian friends were furious that the Russians tried to take advantage of them. So these sorts of things can also blow up in people's faces. They may think that they're being clever, but I think we can see through and see this is a very transparent effort by people to take advantage of human beings that are in distress. And I think that was one thing that really struck me in the COVID-19 response. And for Marina's question, again, I didn't quite get it. If you could repeat it, Christina, that'd be great. Yeah, basically, if I understand it correctly, is how can the difference of the speed in countries tackling the climate change issue, how can it jeopardize the global effort to tackle climate change? That's a really good. That's a really good question. Hard for me to answer. Yeah, every country. I think one thought I would have is that you know, it's the old saying about war. You may not be interested in war, but war is interested in you. It's the same thing with climate change. It will affect other people in different ways, but it will affect everyone. And so, you know, your own nations, your own communities' preparedness to deal with this issue is going to be quite high on the agenda. Keeping it on the political agenda is going to be important. But it'll also be, you know, and this is something that we're not used to doing, is it's going to be a time to make choices. You know, do you choose to sacrifice a convenience in favor of the environment? I know somebody was asking a question about single-use plastics and that kind of thing. It's a really good example of individuals giving up convenience in exchange for a greater good. And I think that's very much, you know, the kind of circumstances we're in today. Even recent events, again, COVID-19, it's fresh in everybody's mind, so it's an easy example. There are things that we've had to do that give up our own civil liberty or our own convenience in exchange for the greater good. So that question about the greater good in the climate change conversation, I think, is going to be a fundamental one. Muchísimas gracias. Daniel, ¿quieres añadir algo a estas preguntas? Bueno, a la primera pregunta de Andrés, bueno, esto es yo como representante de la UME, pues yo puedo tener mi opinión personal a lo que me preguntaba sobre si el protocolo que el gobierno sacó respecto a la desinformación va en contra. Bueno, eso es un tema ya que entra un poco más a unos niveles políticos que yo puedo tener mi propia opinión, pero en ese sentido la unidad militar de emergencia no tiene mucho que decir. Ahí es lo máximo que te puedo responder, Andrés. Y con respecto al tema planteado también, la segunda pregunta, que si no he entendido mal, hablaba sobre
que si el cambio climático tiene diferentes velocidades, ¿no?, en diferentes países o continentes. Bueno, pues supongo que sí, que eso es así, pero por eso es, lo que significa es que se requieren mayores esfuerzos científicos para definirlo de una vez, para poder actuar en consecuencia. Porque si es verdad que todas las organizaciones, bueno, que el cambio climático es una realidad y por tanto requiere un esfuerzo máximo entre todas las organizaciones para poner los medios oportunos para que las consecuencias sean las menores. Muchas gracias, Montse. Sí, muy brevemente para no extendernos mucho sobre las dos velocidades. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el cambio climático va a ser, yo creo que la cuestión que va a poner más estrés en la gobernanza mundial en los próximos 10, 20 años, ¿no? Y en este sentido, ojalá fuera una lucha contra el cambio climático a dos velocidades. Me temo que van a ser muchas más, pero indudablemente es claro que las capacidades de unos y otros van a ser diferentes y quizá sea el momento de empezar a darnos cuenta de que eso no va a ser del todo malo, ¿no? Entender dónde se posiciona cada uno. Obviamente ahí tenemos esa cuestión de quién se autodenomina como Estado en esa primera velocidad o en esa vanguardia, o como hace China como Estado en vías de desarrollo, ¿no?, para no llegar a compromisos mucho más ambiciosos. Y sobre el tema de la desinformación no me voy a detener mucho porque no es mi ámbito de trabajo, pero sí que, bueno, mi pasado periodístico también me permite bueno, que pongamos un poco una línea entre la libertad de expresión y la libertad de desinformación. Estamos hablando de ciertas dinámicas que colindan con la libertad, con otras libertades de la ciudadanía que también son fundamentales, ¿no? Yo creo que ha habido mucha bomba de humo sobre, llamándolo incluso Ministerio de la Verdad, pero parece que no ha habido tanta mención, ¿no?, al decir que la Comisión Europea ha avalado ese proyecto. Indudablemente todas estas estrategias de desinformación van a tener, yo creo que ámbito en la seguridad y un lugar en la OTAN creciente, ¿no? Pero tenemos que trazar también una línea, tienen consecuencias en otras libertades y no precisamente en la libertad de expresión, eso tenemos que ponerlo también de manifiesto. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo le voy a pasar la palabra a José Julio para que nos transmita sus conclusiones y cierre el evento. Me hubiera encantado escucharle también más, pero realmente os agradezco también a todos vosotros y vosotras estudiantes que habéis participado muchísimo, y estos debates son para vosotros y son para enriquecer y entender dónde están vuestros intereses y vuestras preocupaciones. José Julio, por favor. Gracias. Pues bueno, creo que ha quedado muy claro que estábamos ante un tema de enorme repercusión, muy poliédrico, con más dudas que certezas, con más incertidumbre que seguridades. Bueno, de eso se trataba, de abrir un debate intelectual académico, continuar la reflexión para buscar esas respuestas que yo pedía al principio. Yo soy moderadamente pesimista. La tecnología nos puede ayudar, energías renovables, vehículos eléctricos, reciclaje, etcétera, pero no sé si llegará demasiado tarde. No sé si hay intereses geopolíticos detrás que obstaculizan el cambio climático en aras del desarrollo economicista o meramente mercantilista. Las normas jurídicas es que son muchísimas. Yo soy jurista, algunos de vosotros lo sois, otros no. Hay una panoplia de normas de protección ambiental a escala internacional, aparte de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hay un montón de normas internacionales, nacionales, regionales. En España se está tramitando una ley del cambio climático. Bueno, hay un derecho fundamental en España, un derecho constitucional de medio ambiente. Hay derechos fundamentales de ese tipo en todos los lados y no es suficiente. El derecho aquí no es suficiente, no podemos más. Los juristas no somos capaces de detener el cambio climático, el desastre ambiental que estamos viviendo. Y encima la pandemia está siendo usada por los negacionistas, está siendo usada como pretexto para menguar la protección ambiental. Yo creo que debemos reaccionar como sociedad, como universidad, como intelectuales, que debemos de tirar del carro de la opinión pública, que no se vea alienada, que no se vea manipulada pues, por los negacionistas o por los populistas interesados en el ámbito mercantil. ¿Qué hacer? Pues yo concluiría con educación. Hay que formar a la gente, a la opinión pública, no solo el estudiantado, hay que formar también fuera de la universidad a la gente y a los decisores públicos para que adopten medidas
racionales, razonables y que equilibren el progreso con el imprescindible protección ambiental. Educación, educación y educación. De calidad, eso sí, no manipulada, porque si no, el problema se replica. Muchas gracias y seguiremos atendiendo estos temas y colaborando con vosotros y vosotras todas las veces que sea necesario para que avancemos como sociedad democráticamente avanzada, que es lo que quiere nuestra Constitución y tanto nos cuesta llegar. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo. Antes de cerrar, quiero también agradecer a Virginia, nuestra traductora, el fantástico trabajo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. De nuevo, gracias por compartir vuestras preocupaciones, intereses y conocimiento. Como acaba de decir José Julio, esto solo empieza aquí. Es una materia sobre la que estamos iniciando esta reflexión y tenemos todavía que trabajar mucho colectivamente. Os invito también de nuevo a que participéis en el concurso. Recuerdo que el premio es más que interesante y atractivo. Podéis ir a ver a Hasid directamente a Bruselas y os invito también a que leáis estos contenidos en Es Global porque los venimos tocando regularmente desde hace mucho tiempo. Por último, volver a agradecer a la Universidad de Santiago de Compostela y a la Embajada de Estados Unidos por ofrecernos esta oportunidad y recordaros también que si estáis interesados en estos temas va a haber más debates. Podéis ver los anuncios y las convocatorias en la página de Es Global y os iremos informando de lo que viene después. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, un saludo. Un saludo. Muchas gracias, un saludo.